Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectaros en el día de hoy al evento que vamos a tener conjuntamente ASA y Cosentino City Barcelona y Cosentino City Madrid. Sabéis que nuestros espacios Cosentino son espacios preparados para la promoción de nuestros productos, pero también para el networking y la divulgación de temas relacionados con la arquitectura, el interiorismo y el urbanismo. Y estamos aquí con ASA colaborando en este evento que se titula Soluciones post-crisis desde la arquitectura y el urbanismo. Sabéis que ASA tiene como objeto la promoción de actividades dirigidas a la realización y el desarrollo de los principios de sostenibilidad, calidad e innovación en la arquitectura y la implantación urbanística. Y hoy nos acompaña para moderar este evento Carmen Mendoza, que es parte de la Junta Directiva de la Asociación de la Sostenibilidad y Arquitectura. Buenas tardes, Carmen. Carmen nos introducirá también a los ponentes que tenemos hoy y nos acompañan desde Madrid, Vancouver y Barcelona. Así que os dejo con Carmen y de nuevo muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Adelante, Carmen. Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a esta mesa, a través de esta mesa que denominamos de post-crisis, refiriéndonos al término que utilizamos en la arquitectura de emergencia. Quiero aclarar como el momento posterior al evento, situación de crisis o emergencia, ya sea conflicto, desastre natural o como es este caso de pandemia, y que deja posteriormente paso a la fase del momento de emergencia, pasamos y se inicia el periodo de reparación, de reconstrucción, rehabilitación del entorno construido, siempre con las personas en el centro de la estrategia de diseño. Por tanto, en este momento queremos abrir un debate sobre la necesidad urgente de adaptar, de transformar nuestros sistemas urbanos a una crisis que, como bien explicaba, no ha acabado, sino que se suma a muchos impactos y crisis sobre nuestros ecosistemas del planeta, el clima y las personas. La crisis del COVID-19 ha puesto en pausa los debates sobre la emergencia climática en nuestras ciudades y ha evidenciado, como toda crisis, nuestras vulnerabilidades, tanto como las desigualdades socioeconómicas, a la vez que ha reforzado la urgencia de la salud pública relacionándola al diseño y la gestión de nuestras ciudades. Con esta perspectiva, lo que queremos con esta panel es comenzar primero con una reflexión conceptual de cómo esta crisis está introduciendo una complejidad de innumerables variables en relación a nuestro entorno que impactan nuestra percepción como profesionales del entorno construido y ciudadanos a través de la intervención de la arquitectura. Y para esto hemos invitado a la arquitecta Ethel Barahona, a quien introduciré antes de su intervención. Seguido, queremos introducir el debate de la resiliencia de nuestros sistemas urbanos y en particular el espacio público y las transformaciones sostenibles y los pasos a seguir en relación al entorno y a escala urbana con la intervención de Jordi Honey Roses. Y por último, compartir la reflexión de que nuestras profesiones relacionadas al entorno construido deben recurrir a soluciones holísticas, pero a la vez tenemos que ser capaces de dar frente a la crisis recurriendo a metodologías de intervención que estén acordes a la crisis, como lleva años haciendo la arquitectura de emergencia. Y por eso llevará reflexiones sobre nuestra profesión y su enseñanza a través de la intervención de Verónica Sánchez. En definitiva, las pandemias, desastres naturales o la emergencia climática siempre están interrelacionadas y deben afrontarse de forma coordinada de las diversas disciplinas y enfoques. Y en este debate lo que queremos es aportar con reflexiones y no tanto soluciones hacia facilitar la adaptación a esta situación de la crisis del COVID. O sea que, dicho esto, quiero dar el paso a nuestro primer panelista, la arquitecta Ethel Barahona Paul. Ella es editora, crítica y comisaria, cofundadora de DPR Barcelona, un estudio de investigación y editorial independiente con sede en Barcelona. Ha sido editora de Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo del 2011 al 2016, miembro del Consejo Editorial de la revista Volum. Su trabajo puede encontrarse en libros y revistas de arquitectura, tales como Open Source Architecture, Together, The New Architecture of the Collective, Architecture is All Over, Harvard Design Magazine, entre muchas más. No voy a decirlos todos porque le decía a ella tomaríamos mucho tiempo, pero desde el año 2016 sí quería decir que DPR Barcelona es miembro de la plataforma Future Architecture, que es la primera plataforma paneuropea de museos, festivales e instituciones dedicadas a promover a la arquitectura. O sea, sin más, doy la palabra a Ethel.
Muchas gracias, Carmen. Antes de comenzar lo que he preparado para compartir hoy, quería agradecerte a ti por estas palabras, por moderar, presentar, por la invitación, y también a ASA y Consentino City Barcelona por crear estos espacios de encuentro que creo que son cada vez más necesarios, ¿no? Sobre todo para debatir estos temas tan relevantes en el momento que estamos viviendo. Así que nada, he preparado para compartir con ustedes un pequeño vídeo con algunas imágenes para acompañar un texto que me he tomado la libertad de ensamblar un cadáver exquisito con palabras de muchas otras pensadoras y pensadores que están tratando de entender este momento y esta situación que vivimos de crisis, y no solo la crisis de la COVID-19, sino que, como comentaba Carmen, de temas medioambientales, económicos. Así que paso a leerles y a compartirles esto, acompañado de este set de imágenes para que tengan una visión más completa. Para el título me he robado las palabras de mi querido amigo Francisco Díaz, editor de la revista ARQ en Chile, y se llama Cuando la hoja en blanco está llena de inscripciones previas. Son muchas las voces que están tratando de entender y repensar en las actuales condiciones de pandemia la idea de lo público, por evidentes afinidades y también por el papel que han jugado en el diseño y la construcción del espacio público. Gran parte de estas personas tienen que ver con la arquitectura. Yo también soy una de ellas. Esto lo ha escrito José María Torres Nadal hace apenas unos días. Me gustaría añadir que yo también soy una de ellas. Así que seguimos. Torres Nadal afirma que escribe para poder formular un argumento no profesional, un registro no procedente de esa misma lógica institucionalizada por la arquitectura, por el diseño o por el urbanismo, con el que poder rehacer los argumentos y dirigirse además a esos muchos otros seres que no podrán leer este artículo ni ver esta conferencia. Esas otras materias vivas y esas otras especies, las raíces de los árboles y las plantas, los gusanos y el viento, el agua y la tierra seca, las flores y la lluvia, los perros y los pájaros, todos los seres vivos no humanos a los que nunca les hemos dado voz, pero sin los cuales no tiene sentido pensar ni construir una nueva idea de espacio público. Esto que ha escrito Torres Nadal me recuerda que en 1996 el dramaturgo salvadoreño Álvaro Menéndez Leal escribió un breve ensayo llamado Ciudad, Casa de Todos, en lo que hace un listado de diferentes formas de entender la ciudad, citando a varios personajes, y comenta: para Thomas Mann, la ciudad es una obra de arte, para Le Corbusier, una máquina, para Clark, un ideal realizado. Al final, Menéndez Leal declara de forma contundente: para mí, la ciudad es la casa de todos, no mi casa, no es tu casa, es la casa de todos. Entonces me pregunto yo, ¿cómo podemos hablar, escribir, debatir acerca de esta casa de todos al mismo tiempo que se cree un espacio en el que todas tengamos voz? Quizás el primer paso sea comprender la importancia de cómo se cuentan las historias. Si hacemos caso a Donna Haraway cuando escribe, importa qué historias hacen mundos, qué mundos hacen historias, podríamos tener más claro que para hablar de estos mundos que son las ciudades, deberíamos primero aprender a escuchar las historias que nos cuenta la ciudad misma, a través de las voces ocultas del paisaje urbano, lo no dicho, lo real y lo fantástico, los recuerdos compartidos, los imaginarios de futuros posibles que se crean de manera colectiva. De ahí la necesidad de crear nuevos vocabularios, de inventar otras historias. Precisamente acerca de esas otras historias y de una forma de entender la ciudad, Sonia Puente Landázuri nos dice: la ciudad, entendida en un amplio concepto como asentamiento humano dependiente del territorio, es el lugar donde desarrollamos nuestra vida. Es el ecosistema en el que vivimos espacializado en un lugar. De ahí la importancia del territorio para implementar las diferentes políticas que repercuten en el desarrollo pleno de nuestras vidas y de las que quedan por venir. Y de repente nos llega una crisis sanitaria, social y económica, como consecuencia del monstruo productivo y autodestructivo con nuestro entorno, y por lo tanto con nosotros mismos. Y paramos. Y vimos cómo el ascenso del número de fallecidos y contagiados era inversamente proporcional a la contaminación acústica de nuestras ciudades, a la mejora de la calidad del aire, a la llegada de fauna que hacía tiempo no circulaba por nuestros entornos, a la calma en las ciudades como consecuencia de las restricciones del turismo. Esta crisis nos ha puesto delante de los ojos, sin poder mirar hacia otro lado como hasta ahora,
la imposibilidad de volver a esa vida que llevábamos y asimilábamos como normal. Y también nos ha puesto frente al espejo las enormes desigualdades existentes, con la diferencia de que ahora son noticiables por los grandes medios de comunicación. Estas palabras me hacen pensar que para poder entender hasta dónde hemos llegado, pero también hacia dónde vamos mientras navegamos en la incertidumbre, necesitamos otras fuentes de conocimiento. Conocimiento, escribe Gloria Anzaldúa, es otro modo de conectar. Across colors and other differences, also trying to negotiate racial contradictions, survive the stress and traumas of daily life, and develop a spiritual, imaginal, political vision together. Conocimiento shares a sense of affinity with all things, mobilizing, organizing, sharing information, knowledge, insights, and resources with other groups. En ese sentido, y entendiendo la palabra conocimiento en toda su amplitud, es momento de preguntarnos, ¿qué entendemos por ciudad? ¿Es un espacio planetario, poscolonial, queer, autosuficiente, inteligente? ¿Sucede en el centro o en la periferia? ¿Es una ciudad de afectos y cuidados? ¿Es todo lo anterior al mismo tiempo? Estas preguntas se vuelven aún más necesarias en el momento actual, en el que muchas libertades están siendo reprimidas, las relaciones interpersonales e interespecies cuestionadas, y el concepto de sobrevivir se antepone al de vivir. Es en este momento cuando necesitamos instrumentos que nos ayuden a cuestionar cómo vivimos y por qué aceptamos vivir así, y por lo tanto preguntarnos cómo quisiéramos vivir. Porque tal como ha mencionado el activista y escritor Bayo Akomolafe, percibir el mundo de manera diferente puede tener consecuencias en el plano físico, que podrían marcar la diferencia entre perpetuar los mismos viejos paradigmas e imaginar cómo vivir juntos de manera diferente. También Paul B. Preciado habla de estos temas y nos recuerda, el cambio necesario es tan profundo que parece imposible, tan profundo que es inimaginable, pero lo imposible es lo que viene y lo inimaginable es lo debido. Y el tiempo de nuestro nuevo espacio público es el tiempo de lo imposible y de lo inimaginable. Nuestro tiempo es el único que tenemos. Yo leo a todos estos pensadores, miro a mi alrededor y siento que este cambio está pasando. Nuestro tiempo está aquí, aunque a veces por la angustia y la incertidumbre no lo veamos con claridad. Tan solo en el último año, calles de todo el mundo, desde Líbano hasta Santiago de Chile, han acogido una multitud de protestas que han provocado cambios. Y la ciudad ha vuelto a ser la casa de todos, como sugería Menéndez Leal. En estos pasados meses también hemos podido ver cómo diversas ciudades de Estados Unidos han estallado y cientos de miles de personas han tomado las calles para unirse al movimiento Black Lives Matter, para protestar contra la segregación racial y los abusos policiales. En momentos así nos damos cuenta de que la ciudad es también ese aire que compartimos y que cuando le es negado a una persona, es responsabilidad de todas reclamarlo. Por eso, cuando la gente en Hong Kong se une en un centro comercial para cantar Do you hear the people sing, singing the song of angry men? It is the music of the people who will not be slaves again. En ese momento, ese centro comercial se transforma, vibra y por un momento deja de ser la representación más clara del sistema capitalista y se convierte en un ágora, en un espacio de encuentro y reivindicación. Cuando esas mismas personas, cientos de miles, salen a las calles de la ciudad con paraguas de todos los colores para resguardarse, no de la lluvia, sino de la policía, de los gases lacrimógenos, de las balas de goma, entonces las calles de la ciudad adquieren una dimensión nueva y muy diferente a la que aparece en los planos de urbanistas y arquitectos. Un espacio público que ya no es solo humano, que es un espacio político lleno de cuerpos diversos, de sexualidades distintas, de materias nuevas y mutantes, de entidades vivas que a veces discuten y pelean entre sí, y otras hacen el amor, añade José María Torres Nadal. Esto me hace pensar también en las palabras de Judith Butler, cuando habla del mundo, ya que estamos hablando de habitar. No sería así si habláramos de la Tierra. La Tierra persiste en muchos lugares sin estar habitada por humanos, pero un mundo es siempre un espacio habitado, un tiempo habitado. A lo que Lolita Chávez se suma de forma breve, pero maravillosa en su sencillez y radicalidad, y nos recuerda, en los pueblos originarios no hablamos de medio ambiente, sino de madre tierra, y no la defendemos porque sea nuestra, sino porque nosotros somos parte de ella.
En nuestra cosmovisión, añade Chávez, tenemos una relación con la madre tierra, con las montañas, el agua y el aire, una visión propia de los elementos esenciales, una visión con la vida diversa. Dentro de esta cosmovisión que menciona Lolita Chávez, también surge la metáfora que nos trae Silvia Rivera Cusicanqui, la metáfora de la mujer tejedora. Para Cusicanqui, esta es una gran metáfora de la interculturalidad. Las mujeres siempre tejen relaciones con el otro, con lo salvaje, con lo silvestre, con el mercado, con el mundo dominante. Siento que hay una capacidad de las mujeres de elaborar relaciones de interculturalidad a través del tejido, menciona Cusicanqui. Es un reconocer también que el cuerpo tiene sus modos de conocimiento. Aquí en el colectivo decimos, la mano sabe. Nada sería posible si la gente no deseara lo imposible. Por eso quiero terminar este breve relato con las palabras de mi amigo Paco González, que dice, espacio público para mí es preguntarnos, ¿qué aire respiramos? Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta reflexión, Ethel. Creo que es la manera estupenda de abrir este debate, porque todo lo que has mencionado está implícito en toda esta crisis. Voy a dar paso a nuestro colega Jordi Honey Roses, básicamente explicar un poquito su background. Jordi es profesor de la School of Community y Regional Planning en la Universidad de British Columbia en Vancouver, en Canadá. Se dedica al planeamiento medioambiental con interés en experimentar metodologías en el planeamiento. Al inicio de la pandemia del COVID-19, coordinó una investigación con un equipo de 17 coautores que investigaron cómo las medidas de confinamiento podrían impactar el uso y el diseño del espacio público. Su trabajo captó muchísima atención con más de 35,000 downloads en ResearchGate y esta investigación fue publicada por la revista Cities and Health con el título de El impacto de COVID-19 en el espacio público, una revisión temprana de las preguntas emergentes sobre diseño, percepciones y desigualdades. Gracias por estar con nosotros y doy el paso a Jordi. Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Carmen y a Isabel por la invitación de estar aquí. Y como decías en la introducción, hay muchas personas que han estado pensando, muchos expertos que han estado pensando en cómo llevar las crisis y cómo adaptarnos y podemos aprender mucho de esas disciplinas. Y también agradezco a Ethel por una bellísima presentación, unas palabras muy inspiradoras, incluso me emocioné porque también viví el confinamiento en Barcelona y realmente vivimos algo extraordinario. Estamos viviendo algo extraordinario y agradezco muchísimo las reflexiones tan completas de lo que estamos viviendo, tanto en lo ambiental como lo social. Y voy a empezar con una idea que comentaste de repensar lo público, ¿no? De que realmente hay crisis y hay oportunidades de repensar ciertos conceptos o ciertos principios y tal vez estamos en un momento como este. Mi presentación se va a enfocar más en el urbanismo y particularmente en la parte de cómo las ciudades se están adaptando a la pandemia y cómo el COVID está transformando o tal vez podría transformar las ciudades. Pero me alegro mucho de que Ethel y Carmen haya enfocado al tema ambiental y temas sociales porque estamos viviendo múltiples crisis a la vez, ¿no? Entonces, me voy a enfocar en 3 preguntas, si pasamos. Hay muchas formas de enfocar esa cuestión de cómo las ciudades se van a cambiar con la crisis del COVID. Y es muy difícil predecir el futuro, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es identificar las preguntas que tal vez nos pueden orientar y dar indicadores o dar algunos datos sobre hacia dónde vamos. Entonces, creo que hay 3 preguntas que podrían definir cómo va a ser esa ciudad post-pandemia. La primera, tal vez es la pregunta de primer orden, es que si habrá fuga de residentes urbanas, si la gente perdón, si podemos volver. O sea, la primera la primera pregunta sobre
¿qué va a pasar con las personas que viven en las ciudades? La segunda pregunta es más de qué va a pasar con los peatones y ciclistas, o sea, una pregunta de movilidad, si van a ganar espacios en la ciudad. Y la tercera pregunta es sobre espacio público, que si vamos a ver cambios en las dinámicas de uso de espacio público. Entonces vemos, tal vez faltaría, seguramente faltarían muchas preguntas más, ¿no? Pero una obvia que no voy a tratar es qué va a pasar con los sistemas de transporte público, pero por cuestiones de tiempo me enfoco en esas tres. Entonces, ahora sí, si seguimos, la pregunta es que si habrá fuga de personas de las ciudades, ¿no? Eso seguramente lo han discutido incluso en las comidas familiares, con el cuñado, con la abuela. Es un tema muy mediático, ¿no? Que ha salido mucho en la prensa, que si la gente se iban a salir de las ciudades. Bueno, pues normalmente en épocas de crisis, cuando hay crisis económica, no suele haber muchos cambios de vivienda, de lugar. Eso se ha visto mucho en crisis anteriores, a pesar de lo que se está diciendo ahora, que va a haber un movimiento neorrural, ¿no? Que podría ser, que es una pregunta abierta, ¿no? Que si va a haber un flujo de personas hacia afuera de las ciudades. Yo creo que hay un debate y de momento muchos de los investigadores que están estudiando ese tema están viendo varios datos para ver si ese proceso, ese fenómeno realmente se está produciendo, porque en el fondo es una pregunta empírica, ¿no? Que en España hay datos del padrón, cosa que no existe, por ejemplo, donde estoy yo ahora, dependemos de datos censales. Pero ya en los últimos meses se está evaluando varias fuentes de datos para evaluar esa pregunta. Una fuente de datos para analizarlo ha sido con las mismas empresas de mudanzas, que ya investigadores han estado viendo si la gente está saliendo. Y se ha visto que efectivamente de Manhattan y de San Francisco ha habido muchas salidas, pero se están yendo a otras ciudades igualmente importantes, como Seattle, como Austin, como otras ciudades también de igual de peso, ¿no? Entonces, por ahí parece ser que no hay una señal de que hay gente que se está saliendo en masa. Otra fuente de datos que se está analizando que nos da la misma respuesta son los datos de los sistemas postales, de correos, donde hay cambios de dirección. Y también se han analizado esos datos y tampoco vemos una huida de gente de las ciudades. Entonces, si vamos a la siguiente, vemos que de momento los datos dicen que no hay una fuga masiva de personas de las ciudades, pero sí tal vez va a haber un cambio de perfil de personas que viven. Está por ver si el teletrabajo se implanta y está por quedarse. Tal vez personas con familias se van a buscar otro tipo de vivienda, pero pensadores como Richard Florida han comentado de que seguramente va a atraer gente en poblaciones más jóvenes y que las ciudades es poco probable que la población de las grandes ciudades va a haber una decaída como dramática, ¿no? Como lo que hemos visto en el Rust Belt de Estados Unidos o Detroit o Baltimore, donde hay un gran declive de población, ¿no? Eso aún parece que no vamos a ver ese tipo de dinámica. Y en caso que que hubiera una transformación de las personas que viven en las ciudades, como más jóvenes, podría ser a la larga algo positivo o con una energía creativa en épocas de crisis que podría tener también sus ventajas. Entonces estamos por ver si alguien, por ejemplo, tiene datos respecto a esa pregunta. Yo creo que es una pregunta que habría que investigar, pero digo, es una pregunta bastante empírica y que en los próximos años vamos a tener mejor idea de qué está pasando en esa cuestión. Entonces, la segunda pregunta es sobre qué va a pasar con los espacios de derecho a paso, como se dice en inglés, right of way, de los peatones y ciclistas respecto al automóvil. Durante el pico de la pandemia vimos por todo el mundo actuaciones temporales. Algunas ciudades mejor preparadas lo que hicieron fue aprovechar el momento para acelerar
sus propuestas de diseño de carril bicis y de ampliar espacios para peatones. Si pasamos a la siguiente, les quería recomendar 2 bases de datos de investigadores. Uno es de un equipo de investigación de transporte, COMS, que han estado coleccionando lo que han hecho las ciudades en ese sentido de pacificar o extender áreas peatonales o de carril bicis. La otra base de datos que también es muy recomendable es de Mike Linden, que es el chico del Tactical Urbanism o urbanismo táctico, tal vez lo conocen, ¿no? Él también ha creado una base de datos muy, muy interesante donde puedes comparar lo que han hecho las diferentes ciudades en ese sentido, ¿no? Y una de las gran preguntas en ese ámbito es si los cambios van a ser temporales o van a ser permanentes. Y de hecho, ya iba pensando en comentar el caso de Consell de Cent en Barcelona, y curiosamente esta mañana salió el anuncio de que Consell de Cent ya entra como en un plan más general, y se va a formalizar la pacificación que se hizo ahí en la Eixample de Barcelona. Y eso yo creo que Barcelona es un ejemplo de un caso donde la pandemia va a acelerar planes previamente desarrollados, ¿no? Y cuando hablo de permanencia, si va a ser permanente o no, en algunas ciudades la permanencia no va a ser en el tiempo, sino va a haber una cierta estacionalidad. Por ejemplo, en Canadá, que experimentó encerrar muchas calles y abrirlos por ciclistas, se ha llegado a un acuerdo, a un consenso de que tal vez en invierno no tiene tanto sentido, pero en primavera y verano y otoño sí. Entonces, Edmonton, Vancouver, otras ciudades va a ser permanente, pero no permanente en el tiempo, sino que va a haber una estacionalidad. Entonces yo creo que esa es una gran pregunta que vamos a estar viendo, y en el fondo depende de voluntad política y depende de nuestro marco mental, como bien Etel lo acababa de comentar hace unos minutos. Entonces, si pasamos a la siguiente, y quiero dedicarme más tiempo a esa pregunta porque es el que me he estado reflexionando más, y es sobre quién va a usar el espacio público durante y después de la pandemia. Seguramente se acordarán de cuando en el pico de la pandemia que vieron muchas gráficas con datos de Apple y Google o otros Big Data que nos mostraba cómo se reducía la movilidad de las poblaciones, y con unas gráficas muy impresionantes de restricción, ¿no? Y creo que Big Data aquí nos puede ayudar, pero hay una debilidad y que no nos dice quién, no nos dice la edad, no nos dice si son hombres o mujeres, no nos dice la posición migratoria de las personas que se están moviendo. Y el Big Data yo creo que falla ahí en el saber el quién. Y como bien Etel nos acaba de explicar, hay muchas diferencias y hay diversidad de divisiones y perspectivas de la ciudad, y sería erróneo depender nada más del Big Data, porque no sé si les pasó a vosotros en la pandemia, pero yo cuando estuve paseando para ir a hacer la compra, a mí me dio la sensación que Barcelona era una ciudad muy masculinizada en el espacio público. Y yo nunca había ido a hacer las compras y ver solo hombres en el mercado, cosa que yo lo vi durante la pandemia, ¿no? ¿O qué va a pasar con la gente mayor en las ciudades, ¿no? Que la gente mayor tiene una visión y unas debilidades y vulnerabilidades muy diferentes en una pandemia que las personas más jóvenes. Entonces, yo creo que tenemos que estar pensando muy bien en quién está usando el espacio público. Si pasamos a la siguiente, como comentaba Carmen en la introducción, mientras estuve en confinamiento durante mi año sabático en Barcelona, estuve colaborando con investigadores en todo el mundo, desde Chile hasta México, Wuhan, una autora de ahí, y estuvimos reflexionando sobre cuáles son las preguntas que nos deberíamos estar enfocados para reflexionar sobre qué podría pasar con el espacio público. Y un poco como acabo de comentar, un consenso fue de hay que estar pendientes de cómo las poblaciones más vulnerables pueden estar afectados. Aquí no nombro las preguntas, pero fue un trabajo de equipo realmente muy
que fue muy útil para nosotros organizar la conversación que se estaba teniendo en Twitter y en otros medios. Si pasamos a la siguiente. Con el Big Data inmediatamente se empezó a hacer estudios sobre los movimientos de personas y, por ejemplo, si se estaban aprovechando más los espacios verdes. En Vancouver me acuerdo haciendo el artículo que mis colegas comentaban que me decían en abril, yo es que jamás tanto había estado en el parques y en la naturaleza como con el mes de abril de 2020. Claro, nada que ver con lo que se vivió en Barcelona y Madrid y en Italia y en otras partes de Europa, ¿no? En Noruega, por ejemplo, este estudio, la gráfica que muestra fue que el uso de los espacios verdes durante la pandemia, el pico de la pandemia incrementó mucho. Y los espacios verdes siento que van a tener una revalorización. Espacios si ciudades se han hecho muchas veces para crear espacios sociales, tal vez urbanistas tendremos que pensar en crear espacios verdes de refugio, espacios de tranquilidad. Cosa que en muchas ciudades no hay tantas oportunidades. En la siguiente, por favor. El quién también es un aspecto de género, ¿no? Y hay muchos espacios, como dije, masculinizados, aunque no se perciben tal, pero si uno hace una observación sistemática de quién está utilizando los espacios, vemos fuertes desigualdades entre hombres y mujeres. Les presento aquí un ejemplo de un trabajo de observación en el espacio público realizado por estudiantes canadienses, bueno, o matriculados en nuestro programa de urbanismo en Canadá, aunque tenemos estudiantes de todo el mundo. Y vemos que hay importantes diferencias en varios espacios, por ejemplo, en la Marbella, en la costa, en la playa Marbella del Poblenou, en Barcelona. Por el skate park, los espacios es muy masculinizado. También en espacios industriales de Poblenou como Peraquart también, pero mucho menos en la Rambla y en Superilla, ¿no? Y yo siento que para realmente entender las dinámicas de espacio público se necesita más trabajo de observación de campo, es decir, literalmente personas estando observando y contando sistemáticamente qué está pasando, porque el Big Data nos muestra algunos patrones generales, pero no nos da el detalle. Si pasamos al siguiente. La observación en situ nos dice qué es lo que están haciendo, ¿no? Cuando están ahí. Si están atendiendo a jóvenes, si están atendiendo a gente mayor o vulnerable, si están en conversación o si están sentados en espacios públicos sin coste, o si el espacio está comercializado como en la Rambla del Poblenou, que es un espacio excelente, pero que tiene la debilidad que está muy comercializado, ¿no? También en el 2020, o sea, en este mes, el junio de este año, volvimos a hacer ese trabajo de observación. Entonces ya tenemos una serie temporal de 3 años. La idea sería continuar y hacerlo otra vez en el 21 para ver otras cuestiones que también son relevantes para la pandemia, como el uso de la mascarilla o el group size, el número de personas que se están congregando. Entonces yo siento que para entender los impactos de la pandemia sobre la ciudad, mi argumento básicamente es que hará falta una observación in situ y ver cuáles son las dinámicas y las relaciones sociales en el espacio público y compararlo con lo que fue previamente a la pandemia. Si pasamos a la siguiente. Bueno, entonces aquí quiero hacer un plug para mis alumnos que en ese curso les pedí unos vídeos, un vídeo de 5 o 6 minutos, sobre cómo la ciudad se está siendo transformado por la pandemia y recibí 20 vídeos, impresionante. Les quiero compartir 2, no lo voy a pasar, pero les animo mucho a hacer capturar la pantalla y verlos porque realmente es un trabajo creativo impresionante de unos jóvenes. El primer vídeo es sobre la ciudad del 15 minutos, idea que ahora está teniendo fama con
con lo que está haciendo París, pero que urbanistas feministas llevan años reclamando una ciudad de cuidado y una ciudad de cercanía. Pues me imagino que algunos conocen el trabajo de Zaida Mouchi o del colectivo Punsis. Entonces, el tema ahora de la ciudad de 15 minutos está teniendo mucha atención y el primero es sobre ese tema en el contexto americano, canadiense, norteamericano. Y la otra es sobre el espacio público y COVID en Nueva York, con un enfoque especial sobre la exclusión. Como decía Etel, los movimientos del verano nos ha exigido a tomar más en serio cuestiones de exclusión y racismo en espacios públicos. Y el segundo vídeo toma ese tema en Nueva York. Les animo mucho a considerarlo. Y voy a estar en Twitter, los voy a estar compartiendo en los próximos meses, porque realmente es un trabajo fenomenal que lo recomiendo mucho. Entonces ya con la siguiente ya termino. Algunas referencias y sobre algunas reflexiones de cómo pueden cambiar las ciudades. Hay muchas preguntas abiertas, pero como decía, yo siento que si observamos las tendencias en ciertas preguntas, si sabemos identificar los indicadores de las preguntas, pues tal vez podemos tener indicios hacia dónde vamos. Y con eso le termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jordi. Yo creo que quiero dejar tiempo para la conversación y las preguntas, o sea que daré pie a Verónica, a quien quiero introducir, Verónica Sánchez. Verónica es arquitecta, cofundadora de Nundo y de la oficina técnica NOT y Global Human Environment. Actualmente trabaja con UK Med como parte de un consorcio en parámetros de diseño para el COVID. Es una de las 20 personas que la Organización Mundial de la Salud ha seleccionado para el equipo de expertos en infecciones de alto contagio, High Infectious Disease. Ha desarrollado su trabajo como profesional independiente en urbanismo y arquitectura desde el 2004 y en 2007 centra su actividad en ayuda humanitaria, donde ha trabajado con diferentes organizaciones y países, y su práctica incluye consultorías urbanas y territoriales, evaluaciones y apoyo técnico en programas humanitarios. Muy contenta de tener aquí a Verónica Sánchez, que nos dará la visión de la arquitectura de emergencia. Bueno, pues muchas gracias a Carmen por la introducción y también, bueno, dar las gracias a ASA y a Cosentino City por crear este espacio, ¿no? Voy directamente para que nos quede tiempo al final. Y bueno, respecto al tema de las soluciones post-crisis, a mí me gustaría empezar reflexionando sobre la crisis, ¿no? Que al final, a mí siempre que me viene esta palabra me recuerdo esa escena fantástica del Tercer Hombre, ¿no? Cuando nos dice que en 30 años de dominación de los Borgia hubo terror, guerras y matanzas y surgieron Miguel Ángel, Leonardo y el Renacimiento, y sin embargo en Suiza, después de 500 años de amor y democracia, pues solo inventaron el reloj de cuco. Entonces, yo creo que la crisis es un momento estupendo para arrancar, para ver, para probar. Y bueno, y realmente en arquitectura y espacio público han pasado muchas cosas. Ha pasado, pasa por favor. Hemos visto cómo las terrazas han quitado el espacio a los coches en Madrid, cosa impensable si no hubiera sido por la pandemia, yo creo. Hemos visto, cómo se han redefinido balcones y las relaciones. Pasa, por favor. Hemos vuelto a poner en valor la ventilación, la salubridad de nuestros edificios. Pasa. Hemos hecho todo tipo de experimentaciones y nos hemos dado cuenta que montar un hospital no era solo poner camas. Pasa. Hemos hecho experimentos a veces espeluznantes y muy divertidos también con los más pequeños. Pasa. Y luego hemos visto, por ejemplo, la Castellana sin coches y la hemos paseado, que también creo que es una de las sensaciones espaciales más potentes de aquí en Madrid, por ejemplo. Y, sin embargo, a mí me gusta decir, y con todo el respeto a la gente que hemos perdido en esta pandemia, que creo que es el mejor simulacro que podríamos haber elegido. ¿Y qué quiero decir con esto? Al final, el virus COVID es un virus bastante débil, con síntomas sencillos, que ataca y ha puesto en valor a que prestáramos atención a nuestra gente más vulnerable, y por primera vez a nivel global y planetario nos han obligado de alguna manera
a movilizarnos, a entendernos, a coordinarnos y a hacer frente a un enemigo común a una escala que no nos había pasado antes. Creo que este es el principio de algo, de mucho, según vamos como especie en el planeta. Y en ese sentido creo que el COVID nos ha permitido hacer aprender muchas lecciones. Hemos desarrollado protocolos, hemos desarrollado nuevas infraestructuras, hemos visto hasta qué punto los recursos humanos, materiales y económicos podíamos tirar de ellos, hemos visto lo fuerte que era nuestro sistema económico y lo débil. Bueno, yo creo que es un periodo de tiempo este año que va a ser muy beneficioso para ponernos en el punto cero de pistoletazo de salida de empezar a entendernos a otra escala, ¿no? Y respecto a esto, pues os pongo aquí un esquema que para mí es muy importante, que es lo que en ayuda humanitaria y en emergencia se habla del ciclo de gestión de riesgos y de desastres. Esto es un esquema muy conocido donde una vez que hay un desastre, después del desastre, está la respuesta inmediata y después de esa respuesta hay un periodo de rehabilitación y recuperación, después de prevención y mitigación y por último de preparación para nuevos desastres. Esto hay muchas culturas, muchos países, muchos municipios que lo conocen muy bien, por ejemplo, con las catástrofes naturales o con los movimientos migratorios, que son, al final, un desastre no es una cosa puntual, es una cosa cíclica. Y cuando hablamos de postcrisis, hablamos de un siguiente paso para el que hay que estar preparado, no como algo que ha pasado y ya nos desentendemos. Si esto pasa, por favor, lo comparamos con el ciclo de gestión de proyectos, que a mí me gusta comparar mucho estos dos ciclos, que es este ciclo al que está, este esquema que está mucho más económico, empresarial, si queréis, que además se utiliza mucho incluso en los estudios de arquitectura, ¿no? De cómo se diseñan edificios, cómo se hacen intervenciones. Es un ciclo mucho más rápido, más de evaluación, diseño, desarrollo, análisis, pero quizás un ciclo con un tiempo muy diferente al que tienen los desastres que nos afectan, ¿no? A nivel humanitario, a nivel natural. Y yo creo que lo interesante es que hemos dado soluciones basadas en este esquema cuando en realidad nuestros problemas, por favor, tenían más que ver con ese otro ciclo que hablábamos antes. ¿Veis ahí el cloth, que es el evento? Pues eso es lo que nos ha pasado. Fijaros a nivel de tiempo todos los pasos que vienen ahora. Esto no es que se acabe, tenemos que dar una respuesta, tenemos que reparar, rehabilitar, tenemos que estudiar la recuperación, tenemos que trabajar en prevención y tenemos sobre todo que estar preparados para las siguientes. Creo que es un aprendizaje que empieza ahora con el 2020 y que ojalá traiga muchas cosas buenas y mucha evolución y que la arquitectura y el urbanismo adopte estos nuevos ritmos también. Porque, por ejemplo, el análisis de riesgos, que también es una cosa que se trabaja mucho en ayuda humanitaria, hay amenazas, ¿no?, que además se ven incrementadas por la vulnerabilidad de cada población o de cada país o de cada ciudadanía. Y sobre todo, y lo más importante, es que está dividido entre las capacidades. ¿Y por qué digo que es lo más importante? Porque es verdad que aunque por muy vulnerables que seamos o por muy grandes que sea la amenaza, siempre podemos estar preparados con las capacidades. Y justo en arquitectura y en urbanismo es donde podemos trabajar para formar esas capacidades y estar más preparados. Pasa, por favor. ¿Y qué ha pasado? ¿Con qué hemos respondido? Con el... pues en Madrid, por ejemplo, con un hospital de emergencia, que para hablar de por qué yo personalmente creo que no es la respuesta, necesitaríamos otra charla enorme. Pero lo que es interesante es que hemos respondido con el hardware. ¿Y qué quiere decir esto? También en emergencias se habla mucho de lo que es la parte hardware y lo que es la parte software. ¿Qué quiere decir? El hardware es toda esa cacharrería, si me permitís la expresión. Edificios, infraestructuras, equipamiento, todo eso que vamos haciendo. Para atrás, por favor. El hardware es toda esa cacharrería y el software es todo lo que necesitan las infraestructuras y el hardware para funcionar. Es la formación, la sensibilización, son las guías, son los protocolos. ¿Qué pasa? Que en arquitectura la parte hardware la tenemos muy desarrollada y de hecho perdemos más horas en hacer renders que en preguntarnos si realmente esto es lo que hay que hacer. Una vez que decidimos hacer un hospital, tiramos millas y levantamos y ponemos
todo nuestro esfuerzo en esto, cuando en realidad todo el tema software es fundamental. Para esto os voy a contar un ejemplo que siempre cuento y que me parece muy significativo. Pasa, por favor. Que es lo que sucedió en Ébola. En Ébola se construyeron muchísimos centros de tratamiento. Se gastó gran parte del presupuesto de las organizaciones humanitarias en levantar esos centros muy deprisa para albergar los casos y aislar a la población. Sin embargo, lo que paró realmente el Ébola en Sierra Leona no fueron los centros, fue todo el trabajo comunitario. Es decir, lo que paró realmente la infección fueron, en ese caso era Cruz Roja, la cantidad de voluntarios de una red previamente establecida que ya existía en el país, yendo casa por casa, convenciendo a la gente sobre los protocolos de cómo enterrar a sus muertos, lo cual no es fácil cambiar hábitos culturales. Esa es la verdadera inversión. Sin embargo, los centros de tratamiento representan los centros de tratamiento y la arquitectura y todo lo que se levanta, ¿no? Representa la parte más visible, todos los donantes, los países, las organizaciones, los medios prefieren esa foto. Es más fácil hacer esa foto de ese hospital o de ese centro de tratamiento que hablar de esa parte software mucho más importante y fundamental para atajar cualquier epidemia, ¿no? Pasa, por favor. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron lo primero que salió de nuestra profesión en los medios? ¿Qué pasó? Pues, por ejemplo, este artículo del País del 4 de abril, en el que salían algunos arquitectos de conocido prestigio, sobre todo en la parte de arquitectura más de revista, por llamarlo de alguna manera, que hablaban de que deberíamos estar presentes en la toma de decisiones de la crisis, ya que no es el caso ponernos en pie para buscar ideas. Ojo con la palabra buscar ideas, ¿no? Que parece que nuestra profesión está pensando solo en ideas. Hemos perdido peso en favor de otros colectivos que tienen más que ver con la política y la gestión, y nosotros mismos somos los responsables. Completamente de acuerdo con la autocrítica, pero la realidad es que el 20 de abril el 4 de abril había mucha gente haciendo otras cosas. Sin embargo, las imágenes, pasa por favor. Por ejemplo, se convocó un concurso sobre la arquitectura para el futuro. Estábamos en plena crisis y los arquitectos estaban diseñando, y lo llamativo es la imagen de reclamo, ¿no? Es una imagen casi vintage, ya si me permitís, más que del futuro, ¿no? Y que otra vez está basado en ese hardware, en esa infraestructura, sin pensar en la otra parte, ¿no? O pasa, por favor. O también el tema de los diseños, ¿no? O diseñadores arquitectos. Esto es lo que estaban mostrando las redes, en lo que estábamos trabajando los arquitectos y las arquitectas, cosa que realmente yo creo no, dista mucho de la realidad. Pasa, por favor. Al final venimos de una generación que se ha educado en las escuelas diciendo que la arquitectura son los volúmenes bajo la luz, que yo siempre me llama mucho la atención porque creo que no hay una definición de la arquitectura más ensimismada y más lejos de la realidad y de los problemas de la gente. Y entonces, bueno, somos generaciones de arquitectos que estamos con esta etiqueta puesta y de la que nos tenemos que deshacer. Pero lo importante y lo interesante, pasa por favor, es que ese mismo mes de marzo, abril y mayo estuve en contacto con muchos compañeros. Por ejemplo, esta es la vista aérea de un compañero que trabajando en Brasil para ACNUR estaba trabajando noche y día sin dormir, un hospital de 1000 camas en Brasil. Pasa. O, por ejemplo, este proyecto maravilloso hecho en Bangladesh, en Cox's Bazar, en uno de los campos de refugiados con las peores condiciones de vida y meteorológicas, con los rohingyas, un maravilloso centro hecho de bambú, sin ninguna pretensión de diseño, sino de ahorro de material y de acción, que también estaban desarrollando al mismo tiempo. O, por ejemplo, pasa por favor, este proyecto mucho más doméstico, mucho más pensando en lo social, desarrollado por los arquitectos de cabecera de Mi Casa en Tu Casa, ¿no? Un proyecto muy cercano y muy pensado en las personas. Todos estos proyectos mucho menos mediáticos que lo otro que hemos visto antes, ¿no? Pasa, por favor. Entonces, al final, ya casi concluyendo, hay como 3 puntos que a mí me gustaría poner en valor. Uno, pasa, por favor.
la estrategia frente al proyecto. O sea, igual que hemos visto el ciclo antes, no es un ciclo cerrado, ¿no? Yo creo que la arquitectura ya queda obsoleta, el objeto terminado, bien iluminado al que fotografiar. El proyecto ya son estrategias de ir adaptándose a la incertidumbre en la que vivimos. Nadie puede proyectar, en todo caso ya casi estamos retroproyectando, viendo lo que pasa y sobre ello solucionando los problemas que aparecen, con mucha humildad y de manera muy multidisciplinar. Por otro lado, segundo pasa, el hardware tiene que estar siempre al servicio del software. De verdad, los edificios solos no solucionan nada. En España ya lo vimos en toda la burbuja. Faltan los contenidos, falta la motivación, falta la sensibilización, falta la necesidad, falta el empoderamiento de la gente. Si solo nos centramos en la parte visible de nuestra profesión y abandonamos todo ese software que la arquitectura también tiene y que es tan difícil mostrar, yo creo que estamos perdiendo una parte importante y se nos van a quedar arquitecturas vacías y cáscaras, que es el mal que hemos sufrido en los últimos años. Y por último, y luego respuestas ágiles dirigidas a generaciones futuras. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, estamos en un ciclo de aprendizaje y de mejora. Tendríamos que dar respuestas inmediatas a las cosas que están pasando, pero no esperar la gran respuesta, sino entenderlo como que estamos en un ciclo de aprendizaje, de mejora y de prueba y error. Incluso para la gente que está haciendo las directrices y los protocolos, ¿no? Para ese bar que decide si se limpia la mesa antes o después, si se pone la servilleta en un plato o se da. Son prueba y error, se puede criticar muy fácilmente, pero es un proceso en el que estamos. Y en realidad cualquier solución o cualquier protocolo que establezcamos, lo que tiene que pensar es en solucionar lo que pasará en generaciones futuras. Todo lo que sea proyectar, como por ejemplo ha pasado con el Hospital de Madrid, hecho en plena respuesta, pensando en lo que se supone que va a pasar dentro de 3, 4 o 5 años, es claramente un error, o sea, porque no sabemos, ni siquiera sabemos cuál va a ser la siguiente enfermedad infecciosa, qué síntomas va a tener, y de los síntomas depende claramente la arquitectura de la respuesta. No es lo mismo que se transmita por aire, por saliva, que el enfermo sangre mucho o que no sangre nada. Todo eso condiciona los espacios. Estamos haciendo a veces cosas para un futuro que no sabemos y que va a quedar obsoleto antes de que se utilice. Y por último, al final, pasa por favor, la conclusión importante es que al final, cuando te preguntas cómo solucionar las cosas, la única manera es la educación. La educación, pasa por favor, la educación, la investigación y los recursos para el desarrollo. Es en lo único que podemos basarnos. Es lo único que tenemos y lo que nadie nos va a quitar, ninguna catástrofe natural, ninguna emergencia nos va a dejar sin esos conocimientos y son muy necesarios. Si los fondos que se han utilizado para construir hospitales que van a quedar obsoletos se hubieran utilizado para investigar y para poner sobre la mesa todos los aprendizajes, una investigación activa, no una investigación académica que también cada vez la tenemos más obsoleta, sino una investigación propositiva, probablemente estaríamos más preparados y estaríamos mucho más en ese círculo, ¿no?, que nos empuja. Y por último, pasa por favor, nada, decir que en realidad yo creo que como arquitectos la disciplina que tenemos, nuestra mejor capacidad no es hacer hospitales, es la capacidad que tenemos de saber proyectar para afrontar estos nuevos ciclos y para ser una parte más de las soluciones. Gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Bueno, yo realmente agradecer a los tres. Necesitaríamos otra hora, yo creo, para poder comentar tantas cosas interesantes. Pero sí que coinciden los tres y creo que esto es algo que es, hay que decirlo, es que en el centro de las crisis siempre están las personas. Y yo creo que esto es lo que articula todo lo que es la respuesta, el repensar, es donde tenemos que enfocarnos cuando estamos intentando buscar soluciones, como bien decías, desde nuestras herramientas. O sea, no se trata de
de olvidarnos que somos arquitectos, arquitectas, sino más bien usar nuestras herramientas justamente en este foco a solucionar los problemas de las personas después de la crisis. Antes de pasar a preguntas que se han ido haciendo en el chat a cada uno, yo quería formularles una pregunta que viene muy al caso de todo lo que hemos estado viendo, de estrategias o soluciones. Y el problema es que preguntarles cómo creen que se puede lidiar en estas situaciones con la tensión que existe entre la urgencia, porque eso es lo que pasa después de una crisis, a cambiar esto y la resistencia a implementar simplemente. O sea, hay esta urgencia de hacer cosas sin dar este tiempo de pensar. ¿Cómo creen que es la mejor manera de responder a una crisis con esta resistencia a implementar? ¿Cuáles serían lo que se les ocurre que podrían ser buenos pasos para poder hacer esto? Cualquiera, no sé. O sea, nos vemos siempre con estas posiciones políticas y en general siempre es el que tiene el control, ¿no? El problema cuando pasa de tratar de dar el paso a las personas, realmente es un cambio evidentemente de mentalidad, de políticas, pero creo que es importante que nuestra profesión también lo reflexione, ¿no? O sea, de tomar este tiempo de pensar, de reflexionar, de no ir al tanto. Me encantó que, Jordi, estás haciendo mucha investigación de lo que está pasando y analizar lo que está pasando antes de tomar pasos, ¿no? Para seguir. Carmen, yo creo que la pregunta a que empezaste de los plazos temporales a que hay que hacer planeaciones y tomar decisiones en la ciudad, es mi misma pregunta que Verónica acaba de acabar con ese tema, ¿no? O sea, si las crisis están y las tecnologías están obligándonos a tomar decisiones para más corto plazo, con intervenciones más temporales, pero hay una contradicción, porque por otro lado, temas como el cambio climático nos obligan a tomar una perspectiva temporal más amplia, ¿no? Entonces, no sé, para mí me gustaría mucho la opinión de Verónica sobre esa cuestión, porque parecía que estabas argumentando para una visión más flexible y una visión de planeación de más corto plazo, que me parece interesante, pero hay ciertas tensiones a la hora de seguir por ahí. Sí, bueno, sí, nosotros la escala del tiempo es una cosa que en Nundo la tenemos bastante trabajada y partiendo precisamente de los planeamientos urbanísticos, que nos parece que planear a 5, 10, 15 años no tiene ningún sentido. O sea, tener ya dibujados los alcorques de la extensión de Madrid Norte cuando no sabemos cómo va a ser la ciudad dentro de 20 años, pues nos parece un absurdo en realidad. Pero es verdad que hay que tomar decisiones inmediatas, como por ejemplo las mascarillas, ¿no? Diseño de las mascarillas y cuánto te las pones. Y lo importante para nosotros es que esas decisiones inmediatas tienen que estar alineadas con lo que queremos para las generaciones futuras dentro de 100 años. Pues, por ejemplo, que sean biodegradables, que sean... Y también tener la frescura de la revisión y el cambio. O sea, que no pasa nada, pues que nos hemos equivocado en... Es un ejemplo estúpido, ¿eh? Hemos equivocado en el material del diseño de la mascarilla, la cambiamos inmediatamente y ya está. Y no empezamos a criticar, ya no sé qué, ya, ¿no? O sea, como un ensayo de prueba y error más rápido, mucho más experimental. Uh-huh. Yo creo también, si puedo aportar algo a la pregunta, Carmen, y a lo que han dicho mis compañeros, que coincido bastante, es el tema de la educación que mencionaba Vero al final de su presentación. Creo que nos enseñan en la escuela de arquitectura que los únicos que podemos solucionar este tipo de problemas que tienen que ver con la ciudad somos los arquitectos, y me parece totalmente nefasto que nos enseñen de esa forma. Tiene que ser más colaborativo para poder responder a todas estas emergencias. Tenemos que aprender a colaborar con la gente que diseña las leyes, que diseñan otros tipos de intervenciones en el espacio que no son solo las arquitectónicas, ¿no? Jordi lo mencionaba también, temas de movilidad. Entonces creo que muchas de las posibles respuestas, también sujetas al fallo y error que comentaba Vero, pero que son posibles para seguir investigando y avanzando, es que tengamos la humildad de no creernos los grandes solucionadores, sino que colaborar con otras disciplinas. Eso para mí es fundamental. Uh-huh. Sí, sí, coincido totalmente. Yo estaba hablando con un arquitecto que trabaja hace muchos años en diseño humanitario, David Sanderson, esta semana, y él le decía a los alumnos de arquitectura,
lo primero que tienen que hacer es escuchar y escuchar y escuchar, porque realmente cuando llegas a un sitio y estás en una situación de crisis, la mayor parte de la reconstrucción se hace en las mismas personas después de terremotos y es escuchar qué saben, qué no saben y nosotros poner toda nuestra experteza para ayudar en ese sentido, ¿no? Paso a una pregunta para Jordi de Miguel Ángel en relación al incremento de las zonas verdes en las ciudades a modo de refugios, como comentabas. En muchos casos habrá que utilizar estrategias de desmontaje selectivo de calzadas, de edificios, de infraestructuras. ¿Pensáis que estamos preparados en términos de gobernanza, marcos legales, modelos económicos, culturales, etcétera? Es para Jordi. Sí, es una gran pregunta. Si estamos preparados para sistemas de gobernanza legales para realizar incrementar espacios verdes. Bueno, yo creo que volviendo al tema de humildad que acabas de comentar, ¿no? Y de escuchar a las personas, yo creo que si hay un capital social, como comentaba ahora Verónica al final, ¿no? De depender del capital social y de depender de la voluntad local, yo creo que sí que se puede encontrar. No hay, de hecho, Barcelona es un ejemplo de hay espacios abandonados convertidos en zonas verdes, muchísimas, mucho más que otras ciudades como Norteamérica, que hay más formalidad. Entonces, yo sí tendría esperanza que si hay una visión humilde en las instituciones y disponibilidad de escuchar, como acabas de comentar, Carmen, que sí que se puede adaptar ese marco gobernativo legal, etcétera, para dar respuesta a un reclamo para espacios verdes. Yo creo que el condicionante es la humildad y el escuchar, y si hay eso, pues yo diría que sí. ¿Alguien más quiere comentar sobre esta pregunta o seguimos a la siguiente? Bueno, hay una pregunta para Verónica de Emilio Luque. ¿Habría que reformar la administración hacia otra capaz de trabajar con el software y por lo tanto de colaborar con arquitectos software como parte del disaster preparedness, la preparación para desastres? Bueno, a nivel de administración yo creo que hay que hacer un plan Nundo, permitidme que lo diga, de desmantelamiento, de quitar y de eficiencia, ¿no? Yo creo que hay que pulir la máquina. Estamos lastrados por un sistema burocrático administrativo, pero no solo en las instituciones gubernamentales, también en las académicas, también. Entonces, bueno, sí, por supuesto. O sea, de hecho, sí, claramente hay que empezar por afinar la máquina, ¿no? Que yo creo que podemos. Hay mucho campo donde eliminar, reciclar. Muy bien. No, yo antes de que lleguen más preguntas, si hay algún comentario entre ustedes de sus presentaciones, porque creo que han habido cosas comunes, pero también perspectivas muy distintas, ¿no? No sé si alguno de ustedes quiere comentar en la presentación del otro o les ha sugerido algún comentario. Darles espacio de discusión también a ustedes porque tienen puntos de vista sumamente interesantes. Etil, tú que eres provocador. A mí me ha gustado mucho ver las coincidencias. Por ejemplo, Jordi lo llamaba urbanismo táctico y Vero lo llamaba software, pero hay una coincidencia, creo, en la capacidad de reacción de la ciudadanía, que también la acabas de mencionar tú, Carmen, que creo que es muy interesante, pero también creo que en el mundo urbano que vivimos hay acerca del plan Nundo, por ejemplo, hay un tema de infraestructuras. Yo coincido plenamente en que más hospitales de este tipo no necesitamos. Vero, que ni siquiera uno. Pero bueno, esto es otro tema. Pero hay otro tipo de infraestructuras, por ejemplo, las infraestructuras de recogida de basuras, o yo qué sé, este tipo de cosas que son esenciales para que la ciudad funcione. Entonces, ¿a dónde ponemos el punto de equilibrio? ¿Cómo enseñamos, por ejemplo, a las arquitectas y los arquitectos más jóvenes que están estudiando y todo, cuál es la balanza, el punto medio entre el hardware y el software que sí hace necesario para que funcionen las ciudades? Escuchar a los ciudadanos, evidentemente, y más participación, pero también hay ciertas otras decisiones más políticas y legislativas que creo que están ahí, que por algo llevan años haciéndose, ¿no? Entonces,
También creo que los dos podrían comentar respecto a esto, porque también lo que Jordi comentaba de las ciclovías y demás sistemas de movilidad dependen de posicionamientos políticos más que solo del uso ciudadano, ¿no? Entonces, ¿dónde encontramos ese punto de equilibrio? Esta es quizá la pregunta que me gustaría lanzarle a los dos. ¿Dónde ponemos la balanza? Yo creo que la disciplina de la arquitectura y del urbanismo se presta como para que haya muchas especializaciones. Yo siempre digo que soy muy fan de la arquitectura, ¿no? Que en el mundo nos han tachado a veces de que parece que vamos en contra de la arquitectura y de los alardes arquitectónicos incluso y tecnológicos. Eso es una cosa. Y otra cosa es que no haya nadie o que haya alumnos que les cueste encontrar tutores, por ejemplo, para hacer proyectos de fin de carrera de cooperación. O sea, no puede ser. Yo creo que dentro de la disciplina es muy amplia y lo que ha pasado, yo creo, en las últimas generaciones es que nos hayamos quedado pues como las polillas en la bombilla entre los renders, los ordenadores, el cacharrazo, las revistas y los arquitectos estrella, pues yo creo que la profesión se había quedado un poquito muy abducida ahí. Pero creo también que se está abriendo mucho. Solo falta dar difusión y que la gente vea que hay muchas maneras de hacer arquitectura. Y hay gente que se especializará en la parte más técnica y, ole, también lo necesitamos. También necesitamos seguir metiendo la luz por rendijas de la forma más bella posible. Pero eso es una cosa y lo que no puede ser es que estemos todos haciendo arquitectura de pasarela y esté la gente desnuda. Jordi. Bueno, yo también estuve pensando lo mismo. O sea, hay infraestructuras muy grandes que se diseñan de plazo de 30 años, ¿no? Una potabilizadora de agua, la desalinadora del Prat. O sea, hay ciertas infraestructuras en que uno puede pensar que tal vez los plazos son más amplios y que uno también podría pensar en que es más difícil tener participación y incluir ciertos valores sociales. Podría pensarlo, pero si uno estudia esos, bien la literatura y los casos, de hecho en el tema de saneamiento hay varios ejemplos de cómo la infraestructura se está planeando a nivel comunitario. Brasil tiene muchos ejemplos de procesos de infraestructura comunitaria y ahora en Estados Unidos, en este fin de semana hubo una conferencia de planeadores urbanistas en que se comentaba cómo hay racismo sistemático en diferentes sistemas de infraestructuras y hay un investigador que se llama Marcus Hendricks, que lo recomiendo mucho, que es afroamericano, que está estudiando cómo incluir perspectivas de racismo ambiental en el diseño y de infraestructuras de aguas y de saneamiento y de aguas pluviales. Y se está avanzando, pero eso es un campo más de planeadores y de ingenieros. Tal vez me estoy saliendo de escala, aunque yo sé que en España arquitectos trabajan en todas las escalas, pero no tanto en el mundo anglosajón, donde es más el campo de la ingeniería o la planeación. Pero yo sí que veo que hay iniciativas en que están incluyendo perspectivas más sociales y de participación, incluso en esas infraestructuras grandes de plazos de tiempo de 30 años o más. Gracias. Hay una pregunta para cualquiera que quiera contestar de Miguel Ángel. Se ha hablado de hardware y software, pero quizás hay que trabajar en el firmware, educación. Iniciativas como Mini Múnich, en la que la ciudad alemana otorga a los alumnos roles para gestionar una ciudad, ayudando a crear ciudadanía desde el colegio. Es un comentario de Miguel. O sea, yo no sé cómo vamos de tiempo, Isabel, pero sí que creo que han salido temas sumamente interesantes. O sea, la crisis está trayendo sobre la mesa esta oportunidad que decía Ethel de que lo imposible parece posible, y lo hemos vivido en nuestras ciudades cuando hemos estado en el lockdown, en la pandemia, y todos los que sabemos que trabajamos en crisis, pues sabemos que siempre se reinventa, se cambian los parámetros de diseño, se cambian los interlocutores, ¿no? Los mismos, cuando hablamos de cambio climático, si algo ha aportado a nuestra profesión de arquitectos y urbanistas es que ahora hablamos con ecólogos, de que no podemos hablar de grandes transformaciones urbanísticas sin tener en cuenta ciertos parámetros de preparación y mitigación de riesgos.
O sea que estamos realmente, yo creo que nunca antes nuestra profesión ha estado obligada a relacionarse con tantas disciplinas, y esto yo creo que es súper positivo porque aprendemos de todas estas distintas perspectivas. Agradezco el esquema de Verónica, las preguntas de Jordi, la gran impresionante reflexión de Ethel y esas imágenes muy, muy emocionantes y que yo creo que todos nos hemos sentido identificados con alguna de ellas. Pero todo, yo creo que es un momento de crisis, pero es un momento de que es la post-crisis. Ahora es de pensar, de repensar, de estar en esta etapa de reparar todo lo que podamos. Y yo sí creo que la profesión de la arquitectura tiene esta visión sistémica que es tan necesaria para estos momentos y también propositiva. O sea, mucha investigación aplicada, ¿no? Que es lo que solemos hacer. Yo no sé si creo que tendríamos que ir acabando y le paso la palabra a Isabel, ¿no? Bueno, yo simplemente agradeceros, la verdad que ha sido una hora cortísima y bueno, yo creo que seguiríamos aquí durante 3 horas más, ¿no? Nada, me quedo con 3 frases, si me lo permitís. Una frase de Ethel: la ciudad es casa de todos y hemos de repensar hasta el aire que respiramos. Me quedo con crear espacios de refugio y de tranquilidad, que ha dicho Jordi, y me quedo con la crisis como motor de cambio a través de la educación, de la investigación y de los recursos, y yo añado también de la divulgación. Y bueno, y felicitaros por las 3 ponencias, realmente han sido de gran valor, y recordaros que seguimos con el ciclo ASA Cosentino, son 3 ponencias y la próxima tendrá lugar el día 3 de diciembre con el título Calidad del aire, ventilación y energía. De nuevo, muchísimas gracias, Carmen, por moderar, Jordi desde Vancouver por conectarte tan pronto, Verónica y Ethel, y os esperamos a todos en el próximo evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer.